Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de GS1 México. Les damos la bienvenida justamente desde la Gerencia de Marketing. Mi nombre es Emma Nápoles y los voy a acompañar el día de hoy para pues presentarles básicamente a nuestro ponente del día de hoy que nos va a traer este tema en esta tarde justamente de miércoles. Es un placer para mí poder presentarles a Carvajal, Tecnología y Servicios. En un momento más va a acompañarnos por aquí justamente el ingeniero Rafael Tiempo. Él es gerente de soluciones financieras en Carvajal Tecnología. Y para contarles un poco más de qué hace Carvajal y de qué se va a tratar esta capacitación, me voy a permitir compartirles en este momento pues una breve reseña justamente de la empresa. Carvajal, yo quiero contarles que es una empresa enfocada en el desarrollo de plataformas y soluciones justamente de intercambio de información para el sector público y grandes empresas de servicios, y está soportada esta tecnología en la tercerización de procesos y en el suministro de servicios de tecnología de la información. Particularmente, el ingeniero Rafael Tiempo lleva 15 años de experiencia en procesos de negocio, de calidad, de gestión de proyectos, de relación a largo plazo con las empresas con las que trabaja, de eficiencia para lograr costos justos y sustentables, y además trabaja en la capacidad para lograr la automatización de procesos complejos, de venta de servicios intangibles, desarrollo de personal y en la generación de estrategias comerciales que le permitan a las empresas pues tener justamente el control de toda su consultoría fiscal en procesos de CFDI, de obligaciones fiscales empresas y en todo lo que tiene que ver justo con estos temas. Para contarles un poco sobre pues esta capacitación, lo que vamos a ver el día de hoy es pues plantearles una pregunta, ¿no? Si transportan sus productos dentro del territorio nacional, ¿cómo pueden hacerlo ustedes para que el complemento de carta aporte lo conozcan, que sepan qué es un CFDI de traslado, por ejemplo, qué es el comprobante fiscal que se emite para amparar el traslado de un bien dentro del territorio nacional? Y pues un poco más de detalles que no me gustaría adelantarlos todos para que tengan la oportunidad de escuchar al ingeniero Rafael y que les cuente un poco más justamente de esto a lo largo de este webinar que tenemos para ustedes. Rafael, no sé si estás por aquí con nosotros, me puedes ayudar con tu cámara y tu micrófono para poder empezar a compartirle a nuestra audiencia todo lo que traes para nosotros. Muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes, Emma. Muchísimas gracias por la invitación, igual a GS1. Y pues sí, vamos a tener este espacio de hora y media para poder platicar de este complemento que ha surgido bastante y muchas dudas, inquietudes. Agradecemos a todos los asistentes y con muchísimo gusto vamos a empezar en el momento que tú me indiques, Emma. Claro que sí. Permíteme hacerte presentador, Rafael, para que puedas compartir con nuestra audiencia el material que tú traes ya preparado. Ok, ahí Perfecto. está. No sé si ya ven mi Pantalla. pantalla. Así es. Voy a aprovechar para pedirle a toda la gente que nos acompaña que nos mande sus preguntas en el chat. Justamente al final de la sesión vamos a estarla respondiendo con Rafael para que todas las dudas que vayan teniendo sobre este tema a lo largo de la presentación pues las podamos resolver en conjunto al final. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Emma. Y vamos a iniciar esta plática. Es importante, como lo mencionó Emma, que al final o vayan escribiendo en el transcurso de cada lámina si tienen inquietudes. Vamos a hablar de manera general del complemento, voy a hablar de varios escenarios y no sé más si te parezca bien, dejamos las preguntas al final o si te van escribiendo me las van leyendo, ¿cómo te gustaría que llevemos la dinámica? Pues la verdad es que ambas me parecen bien, Rafael. Si las hacemos al final pueden ser un poco más concentradas, pero de la forma que también me planteas una a una, puede ir siendo más fluido, como tú me digas. Si quieres que te interrumpa, yo puedo abrir el micrófono y compartírtelas, o si quieres lo hacemos al final. ¿Cómo te parece mejor a ti? ¿Te interrumpo o no te interrumpo? Ay, perdón, creo que te pusiste mute, Rafael. Por un momento ya ¿Verdad? no te oí. Si son pocas las preguntas, las dejamos al final, si vamos que van siendo muy recurrentes, pues las vamos atendiendo. Perfecto, muy bien. Entonces yo te voy contando aquí cómo va el flujo de las preguntas. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos. Voy a apagar mi cámara para el tema de los recursos. ¿Me podrían indicar, Emma, si se ve bien mi pantalla completa y todo? Sí, la vemos perfecto. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con este complemento de carta aporte. Lo que yo quiero indicarles es que no es un tema nuevo, es un tema que ya había nacido desde el 2017. Poco a poco ha tomado esto madurez y ahorita la preocupación para todos los que están conectados y para todos los contribuyentes es que llevamos o estamos a 2 meses de que esto ya se ha implementado, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el primer objetivo. El objetivo de este complemento por parte de la autoridad es conocer de dónde a dónde se está moviendo la mercancía, qué estoy moviendo y a través de qué medio de transporte lo hago, ¿sí? Esto viene a pegar a muchos sectores, sobre todo todos aquellos que vendemos algo físico y necesitamos trasladarlo para que le lleguen a nuestros clientes. O si somos una empresa que nos dedicamos a transportar ciertas mercancías, esto tiene un impacto y un cambio cultural a cómo estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, sí es bien importante que tengan claro toda esta parte, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la situación actual y del ámbito y del Código de Comercio que ha cambiado y cómo ha evolucionado este complemento. En 2017 nace y está publicado en la regla 2719, ¿sí? En 2020 hay cambios que es importante que lo hablen con sus contadores, que hubo una publicación el 8 de noviembre en la cual nos indica que se incorpora cuando se transporte mercancía el uso de un complemento nuevo. Para esto, en 2019, ustedes recordarán que existe una regla, la 2718, que nos indica que cuando nace y se presenta un nuevo complemento y se publica en la página del SAT, entra en vigor en 30 días. Por lo tanto, esto se publicó el 1 de mayo en el portal del SAT. Entró en vigor este complemento el 1 de junio y es obligatorio en 120 días naturales, de los cuales esto nos lleva a que el 30 de septiembre se cumple este plazo y a partir de ese momento, todo aquel sujeto que necesite ocupar este complemento entra de manera obligatoria. Vamos a hablar de muchos lenguajes, técnico, fiscal, comercial. Entonces es importante que nos vayan escribiendo cualquier duda que tengan. Me gusta hablarles mucho sobre la ruta de tiempo, porque es importante que ustedes tengan claro esta ruta de implementación de este complemento. Vamos a reforzar que la regla 2718 nos habla de 30 días naturales. El 1 de mayo se publicó en el portal del SAT y aún así he dado varias pláticas y me he encontrado que hay muchas personas y empresas que no han tenido oportunidad de ver todo el material que se publicó. Por lo tanto, ya es de forma obligada, ya entró en vigor el 1 de junio este complemento, pero de forma obligatoria, acuérdense que dio el SAT 120 días. He escuchado muchos comentarios que si va a haber alguna prórroga. Pues de entrada la prórroga se dio en el momento que se hizo esta publicación, el 1 de mayo, y aquí se les indica que son 120 días, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué sectores va a afectar esto? En autotransporte federal, pero quiero que queden claro con este tema federal, porque aquí hay una mala interpretación. La parte marítima, la parte aérea y la parte ferroviaria, ¿sí? Para esto es importante que ustedes, junto con sus contadores, tengan bien claros todos estos fundamentos y los impactos que va a tener este complemento. Están los artículos 29 y 29A que nos indica cómo se debe de generar un CFDI. Basado a esto, en el Código Fiscal de la Federación, en la resolución miscelánea está la regla 2718 y 2719 que nos habla de este complemento. Entonces es bien importante que ustedes tengan claro todo este conocimiento de fundamentos porque muchos me han preguntado, ¿qué pasa si yo no
cumplo con esta obligación? Pues estás dejando de cumplir con estas reglas fiscales que están publicadas. Ahora bien, vamos a hablar de la información. Cuando hablemos de la información, es de uso obligatorio para los contribuyentes que realicen transportes de bienes o mercancías dentro del territorio nacional. ¿Cómo me debo de calificar yo para saber si soy sujeto a esto? 1. ¿Cómo le entrego a mis clientes mis productos? 2. ¿Lo hago a través de medios propios o contrato a un tercero? Si en estos 3 puntos ustedes salieron como OK, son sujetos a revisar este complemento. Por lo siguiente, este complemento, nuevamente refuerzo, entró en vigor el 1 de junio, pero de manera obligatoria se dieron 120 días. Es importante que todos los que están conectados entren a la página del SAT y vean y se documenten con todo lo que se publicó. Pero también nos ha sucedido que hay muchas que no han podido interpretar de manera correcta esta información. Aquí le agradezco el espacio a GC1 porque nos abrió este foro para poderles informar a ustedes. Y si de manera independiente quisieran consultoría fiscal, vamos a dejar al final mis datos. Y también, si están buscando una solución de timbrado de este complemento, con muchísimo gusto se los podemos ofrecer. ¿Qué debemos de tener claro e importante? 1. Este complemento de carta aporte se va a incorporar a los documentos tipo de traslado. También los contribuyentes que brinden servicios de traslados de mercancía, ya sea por los distintos medios, ahora van a tener que generar un CFDI de ingreso y le van a incorporar el complemento de carta aporte. Voy a ser más claro en este punto. Toda aquella persona que se dedique a dar servicios de transporte o venda servicios de logística o preste servicios de transporte, ahora van a tener que emitir su factura y agregarle el complemento de carta aporte. Y aquí vienen los primeros impactos para todos ustedes. ¿Por qué? Estábamos acostumbrados que si yo le prestaba el servicio a Emma, hasta fin de mes yo le entregaba mi factura para cobrarle mis servicios. Ahora el cambio es que si yo voy a ir a recoger mercancía de Emma y llevármelo a Veracruz, tengo que llevar timbrado mi factura por adelantado junto con el complemento de carta aporte. Y estos son los primeros impactos que vamos a tener operativamente. Tenemos que revisar con nuestros clientes cómo va a ser nuestro flujo de entrega de estas facturas. Segundo impacto, yo como transportista estoy obligado a generar una factura con el complemento de carta aporte. Sin embargo, no tengo todos los datos. Para poder obtener todos los datos, dependo de que mi cliente me mande algunos de los campos para que yo lo pueda timbrar. Imagínense que yo voy a mover 10 cajas de galletas de Emma. Para que yo pueda ir a las oficinas de Emma y recoger esa mercancía, yo tengo que llevar timbrado ya mi factura con el complemento de carta aporte. Esa factura debe de escribir las 10 cajas, el origen y el destino. Pero como yo no lo sé, Emma me lo tiene que proporcionar de manera anticipada para que yo pueda timbrar y ir a recoger el material y llevármelo, ¿sí? Es importante que tengan claro todos estos impactos. Ahora bien, también es importante, y aquí les muestro, que está la página del SAT, donde ya se presenta todo este material. Y es importante que ustedes sepan que hay nuevos catálogos, hay un instructivo de cómo se debe de llenar este complemento
y cuáles son los campos que se deben de llenar. Hay un historial de preguntas frecuentes porque ya se han hecho varios foros. Está la matriz de errores, que es importante que la conozcan y sepan por qué mi PAC me podría no timbrar este documento si no lo estoy llenando de manera correcta. Y está el PDF estándar donde ustedes van a poder observar y ver los campos obligatorios, opcionales, condicionales y los parámetros de llenado. Es mucho trabajo, es mucha información la que tenemos que llenar, pero con gusto los podemos ayudar. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los riesgos que podríamos tener si no timbramos este documento. ¿Cuál es el riesgo? Si yo, cuando vaya a recoger los productos de EMA, no llevo mi factura con el complemento de carta aporte, ella no va a poder deducir ni acreditar los gastos que por contratarme mis servicios. También podrían consignarme la mercancía si no lleva este CFDI, el complemento de carta aporte. Se podría presumir que estamos en el mercado informal y se podría embargar la mercancía. Y esto nos puede llevar a realizar pagos de contribuciones locales y federales por la consignación de la misma. Y se puede presumir el contrabando de la misma. Hay muchas consecuencias que tenemos que hablar al interior de nuestras empresas y revisar el impacto de este complemento. Vamos a ver aquí el alcance del complemento como tal. Nuevamente, este es como un resumen ejecutivo. ¿Cuándo se publicó? El 1 de mayo. ¿Cuándo entró en vigencia? El 1 de junio. ¿Cuándo es obligatorio? 120 días a partir del 2 de junio. Este complemento se va a utilizar en documentos de ingreso y en documentos de traslado. Este complemento contiene 3 elementos: la ubicación, la mercancía y la figura. Por lo tanto, tenemos 31 nodos, 185 campos, de los cuales 43 datos se registran en catálogo y 66 en patrones definidos, de los cuales 26 campos son por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y 17 campos por parte del SAT. Es importante que vean toda esta estructura. ¿Por qué? El primer impacto para ustedes es: ¿cuento en mi ERP o en mi sistema con estos 185 campos? ¿Qué tiene que hacer mi área de sistemas? ¿Qué tiene que hacer mi área fiscal? ¿Qué tiene que hacer mi área operativa? ¿Ok? Ahora bien, dentro de todo este parámetro, algo que nosotros hemos estado observando es un mapa de impactos que tendrá este complemento. ¿Por qué? Al estar asesorando a varias compañías como ustedes, es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Cuáles son sus brechas tecnológicas y nuevos campos a incluir? ¿En dónde? En mi ERP y validaciones que tiene que hacer mi PAC. Tenemos que dimensionar de dónde los voy a obtener y cómo voy a almacenar estos nuevos datos, ¿sí? Posterior a esto, vamos a hablar de un poquito de la coherencia de la información de ejercicios anteriores y compararlos con este nuevo proceso. Por lo tanto, me va a llevar a hacer validaciones y mitigación de riesgos operativos y fiscales si yo no estuve haciendo algunas cosas como las tenía que haber hecho desde antes. Pero lo más importante, hay un tema de entrenamiento y capacitación al personal, porque alguien de la empresa de nosotros va a ser la responsable de capturar todos los datos normales y los nuevos campos con la nueva información. Y también se deben de revisar y hacer ajustes lógicos en cuanto a los agentes de transporte. Tengo que estar evaluando a mis proveedores que cumplan con todos estos requerimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo estoy acostumbrado a utilizar a 10 transportistas?
Y estos 10 transportistas resulta, ¿sí?, que no están en la posibilidad de cumplir con esta nueva obligación fiscal. Por lo tanto, ¿qué riesgo tengo yo como compañía? Que no se muevan mis productos y que pueda tener penalizaciones con mis clientes. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Todos saben para qué sirve un CFDI de traslado? Recuerden que este CFDI de traslado presume la existencia de un contrato o convenio para el traslado de mercancías. Cuando damos estos cursos y estas consultorías a clientes, resulta, y cuando estamos analizando con ellos, que no tienen contratos ni convenios vigentes con estos proveedores. Este es el momento en el cual tenemos que actualizarlos y exigir este nuevo intercambio de CFDIs. Y si yo soy receptor de estos CFDIs, validar la estructura y el contenido de lo mismo. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, esta es la regla 2719, donde nos habla que los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de dichas mercancías que se trasladen por vía terrestre, marítima, aérea o fluvial. Únicamente mediante la representación impresa de un CFDI tipo traslado, al cual debo de incorporar el complemento de carta aporte. Pero veamos el siguiente párrafo. En los supuestos en los que el traslado de la mercancía se realicen a través de un intermediario o agente de transporte, este deberá emitir el CFDI tipo traslado en el que se debe de incorporar el complemento de carta aporte. Y veamos el tercer párrafo. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o de carga deberán de expedir el CFDI tipo ingreso que ampare la prestación de este servicio, al cual deberán de incorporar el complemento de carta aporte. En varias sesiones de trabajo que hemos tenido y en algunas asociaciones me han dicho, ¿qué pasa si yo no cumplo con esta regla? Y lo vamos a ver aquí abajo y está escrito. En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías señaladas en la regla 2611 sin que se acompañe la representación impresa de los CFDIs y sus complementos señalados en el primero, segundo y cuarto párrafo de esta regla. No pierdan de vista la regla, y esta regla no estamos hablando que va a aplicar de manera general a todos. Cada uno de ustedes tienen diferentes formas de operar y lo vamos a ver más adelante. Rafael, Sí. perdóname que te interrumpa. La verdad es que sí han llegado una muy buena cantidad de preguntas, entonces Sí. te pediría que contestáramos algunas. Claro, claro, Emma, tú me indicas. Perfecto, muy bien. Te las voy planteando. Nos preguntan primero que nada, si el destino no me recibe la mercancía y tengo que regresarla al origen, ¿qué pasa? ¿Debo hacer otra carta aporte? Es muy buena pregunta. Vamos a parafrasear la pregunta que nos hicieron, Emma. De Yo acuerdo. voy, recojo las 10 cajas a tus oficinas, Emma, voy a entregárselo a la cadena comercial y la cadena comercial me rechaza toda la mercancía. Yo como transportista debo de timbrar otro CFDI con el complemento de carta aporte porque el punto de origen y punto de destino cambió. Porque en la primera factura mi punto de destino era mi punto de origen era el punto A y mi punto de destino era B. Y como voy a regresarme con esa mercancía, el punto de origen ya cambió, es B y el punto de destino es A. Por lo tanto, debo de timbrar otro documento porque si me llega a parar la Guardia Nacional o alguna de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, podrían consignarme la mercancía porque el CFDI que llevo no tiene bien la información. ¿Sí? Perfecto. Ok. Te voy compartiendo más. ¿Te parece si leemos, no sé, unas 5 más? Hemos recibido bastantes.
Sí, tú veme diciendo, Gemma. Así que tú. Perfecto. La segunda pregunta es, para entregas directas a tiendas, ¿dónde tengo una operación de autoventa? Perdón, donde tengo una operación de autoventa, tengo un inventario inicial que se va diluyendo conforme a lo que vendo, Ok, aplica el concepto, el transporte es propio. correcto. Vamos a poner este otro ejemplo. Yo tengo un carrito, me dedico a vender quesos, lo lleno el carrito y sé qué punto de salida voy y sé hasta dónde voy a acabar mi ruta. Aquí me tocaría generar un CFDI con el complemento de carta aporte, porque por cada parada que yo hago y vendo esos quesos, le entrego un ticket a mi cliente o le genero una factura que me la pide en ese momento. Y con eso yo estoy amparando, si me llegan a parar, que traía 100 quesos, pero cuando me paran y tengo solamente 50, estoy amparando que traía esos 100 quesos para el movimiento. Y con los tickets o con las facturas que voy realizando por cada venta, justifico por qué ya no traigo los demás quesos. Listo, Emma. Perfecto, te comparto una más. Si el transporte es tercero, ¿el no cumplir las obligaciones me va a afectar? Correcto, te va a afectar en dos aspectos. Uno, que si la persona que te va a contratar, tú te actualizan el contrato y te van a obligar a cumplir la regla 2719 y tú lo incumples, ahí vas a tener un tema de incumplimiento. Dos, fiscalmente no estás cumpliendo con los requisitos que estás obligado por tu actividad. Y tres, tu cliente no puede acreditar o deducir el gasto de tus servicios porque la factura no lo tiene. Este complemento. Perfecto. Te voy a compartir una más, Rafael, es un poco larga. Nos comentan por aquí, supongamos que soy empresa transportista y al trasladar mercancía de un cliente desde el destino hasta el origen, voy a utilizar 3 distintos camiones. Primer movimiento sería de la bodega del cliente a mi patio en Guadalupe. El segundo movimiento sería de mi patio en Guadalupe a Nuevo Laredo. Y el tercer movimiento sería de Nuevo Laredo al lugar de entrega en Estados Unidos, que es el destino final. ¿Es posible emitir primero un CFDI de ingreso de complemento carta aporte en el que le facture a mi cliente todo el movimiento desde su bodega en Monterrey hasta Estados Unidos y en los demás movimientos, o sea, el segundo y el tercero, emitir CFDIs de traslado con complemento de carta aporte? Aquí lo importante, Emma, de la persona que nos hizo esta pregunta, estoy entendiendo que se dedica a dar servicios logísticos. Es un caso que tendríamos que revisar por qué. Y ahorita les voy a explicar el por qué lo quiero revisar de manera individual. Porque tengo que revisar cómo está ofreciendo en su contrato los servicios, cómo actualmente y con qué conceptos está facturando. Y también me interesa saber si en estos 3 puntos de entrega los camiones son de él o subcontrata a estos transportistas. Entonces, cuando me empiezan a contar estas historias, yo profundizo un poco más porque me empiezo a encontrar con escenarios atípicos donde tenemos que darle una estructura para la mejor orientación. Quiero comentarles que esto no es como una receta de pastel que les aplica para todos de manera igual. Sí llega a haber variaciones. Ojalá al final, Emma, esta persona pueda tomar mis datos y tener una sesión con él porque son ya escenarios muy diferentes donde tal vez el primer transporte sí es de él, pero cuando llega en el patio, subcontrata a otro transportista para que llegue hasta Nuevo Ladero. Y cuando llega a Nuevo Ladero, él contrata a un tercero que lo va a mover a Estados Unidos. Y si te das cuenta, son situaciones muy diferentes.
Perfecto, perfecto, muy bien. Pues invitamos justamente a nuestro asistente César Gutiérrez, si quieres al final, para que tomes Sí. nota de los datos de Rafael, para que te pueda ayudar más, pues más en cortito, ¿no? Con el tema específico que nos compartes. Te invito, Rafael, a que continúes con la presentación. Nos quedan un par de preguntas más, pero creo que podemos hacer otra sesión más, que nos vayan mandando también más preguntas y las vamos resolviendo, pero para que vayas avanzando también, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias y en verdad sigan escribiendo sus preguntas. Es un foro que les está proporcionando GC1. Tuve una reunión con ellos hace 2 semanas donde me invitaron a participar y poder compartir el conocimiento, porque el conocimiento se comparte. Bien, vamos a continuar con las novedades. Es importante recalcar lo siguiente. Actualmente muchos de ustedes que están conectados se quedaron con el tema de carreteras federales. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me dedico al transporte y no paso por una carretera federal, no estoy obligado a esto. Pero hay una versión anticipada, y es importante que lo vean sus contadores, que está próxima a publicarse. Y en esta versión se va a eliminar en la regla la palabra federales, que formen parte de sus activos, y se mete todo lo que sea procedencia extranjera y nacional, por lo cual se debe de hacer un CFDI de complemento de carta aporte. ¿Cuáles son nuestros comentarios aquí? Que de las publicaciones anticipadas se observa de manera relevante que el SAT está avisando de su intención de ampliar el alcance de la obligatoriedad de la emisión y uso del CFDI, del complemento de carta aporte. En caso concreto, transporte terrestre de carga de carreteras. Entonces, les recomiendo, ¿sí? Por lo anterior, se aconseja a las empresas considerar esto en las implementaciones que están actualmente desarrollando y que están obligados a partir del 30 de septiembre. Es bien importante esto, por favor, que lo consideren, porque les voy a decir cuál es el impacto. Si yo muevo estas galletas de una cuadra a otra y utilizo un transportista, me lleva a utilizar este CFDI más el complemento de carta aporte. Entonces, muchos que no habían visto este impacto, ahora puede crecer su volumetría de timbrado y el impacto de mover todo esto, ¿sí? Ahora bien, bueno, nosotros tenemos soluciones para timbrar este complemento de carta aporte, que son soluciones en la nube, tanto manuales o automáticas. Y aquí les quiero mostrar y hacer esta reflexión. Esto es un XML ya para el autotransporte, donde para que vean el tamaño del complemento. Aquí inicia y aquí finaliza el complemento. Y es importante que vean que hay que describir lo que estoy moviendo, tanto en cantidad, el precio es opcional, y las unidades de medida. Y también debo de poner el número de póliza de seguro, la aseguradora, el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, las placas del transporte, el modelo y la configuración del vehículo, así como los datos del operador, ¿sí? Del propietario, del arrendatario y del notificado. Y en caso de tener remolque, colocarlo. Entonces, es una serie de datos que hoy en día no se tienen y los vamos a tener que implementar en sus desarrollos para poderlos timbrar. De la misma manera, les muestro un ejemplo para el tema aéreo. Cuando muevan o utilicen a estas empresas que se dedican a mover aéreamente mercancía. Aplican ciertos datos de manera similar, la descripción, ¿sí? El permiso que tengo, ¿sí? El origen, el destino, qué estoy moviendo, las dimensiones, el número de guía, si llevo material peligroso, las claves,
el embalaje, qué estoy moviendo, ¿sí? Entonces, quiero que vean toda esta parte, ¿sí? Donde viene la parte del embargador, la figura del transporte y el número de póliza, que es Profuturo, y la matrícula aérea. Entonces, vean todos estos ejemplos que estamos teniendo aquí. Y este es otro ejemplo, ferroviario. Lo que les quiero transmitir aquí es que vean que sí va cambiando el contenido dependiendo del tipo de transporte que se esté moviendo, porque hay campos que en algunos se piden y en otros no, y viceversa. Entonces, sí es un juego de datos para los cuales se van a estar moviendo. Y es importante que cada uno de ustedes sepa cómo mover esto y hacerlo. Y que sepa la persona que va a timbrar estos documentos que debo de capturar aquí. Muchas veces yo escucho en varias sesiones y en varios seminarios que hablan que todo esto va a ser fácil y sencillo. Quisiera decirles que sí, pero no. Vean la cantidad de campos que si ustedes se equivocan en el contenido de uno, los llevaría a cancelar y a volver a emitir este documento. Entonces, que puede haber un error humano, sí, pero debe de estar preparado muy bien la persona que capture y timbre estos documentos. Y aquí vamos a ver un ejemplo marítimo. De la misma manera, ¿dónde empieza el complemento? ¿Dónde termina? La información que debemos de poner, las pólizas de seguro, los permisos, las cantidades, los pesos, el embalaje. Entonces es bien importante tener claro cada uno de estos y saber en qué supuestos estoy. Como en el caso que me escribieron hace rato de que querían hacer llegar mercancía al extranjero, les puede pasar lo siguiente. Hace rato tuve una asesoría fiscal con un cliente y me decía, Rafael, yo llego a Baja California y de Baja California llega mi transporte terrestre y de ahí sube a un ferrio para que lo muevan a otro estado de Baja California. Ahí cómo aplica, por eso les digo que no es una receta de pastel que aplique para todos. Ese prestador férreo te va a tener que entregar una factura con el complemento de carta aporte por ese movimiento que te está haciendo. La pregunta para ustedes es, ¿eso se lo cobran al cliente como parte del servicio? ¿Lo tienen que sumar en su factura? Pero también tenemos escenarios donde mueven ustedes mercancía que no es a la venta, si simplemente es para el stock y el almacén. Y esos son gastos que van a tener que absorber como compañía, ¿sí? Espero haber dejado claro el mensaje, sobre todo de cómo hay que analizar la situación de cada uno de ustedes. Este es un ejemplo de una factura. La parte de azul que les estoy marcando aquí en amarillo era lo que normalmente le entregaban a su cliente a fin de mes o a la semana. Colocaban el valor del servicio, describían qué le estaban facturando a su cliente, colocaban los impuestos que le tocaban, tanto retenidos o de traslado, y se acabó. Ahora esa factura va a crecer por lo siguiente. Hay que agregarle este complemento de carta aporte en el cual tiene varios datos como el kilometraje, y esta es una duda que nos dicen muchos. Aquí tengo que acumular todos los kilometrajes que tengo por cada destino. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una factura solamente tengo el punto A y el punto B de entrega, pues es el total de kilometrajes. Pero si en una factura yo llevo mercancía y hago 5 puntos de destino, este kilometraje es el acumulado de todo ese recorrido, en el cual ustedes están poniendo la ubicación, el domicilio origen, y aquí este nodo de ubicación destino se puede repetir n cantidad de veces si ustedes tienen diferentes paradas, igual que el domicilio destino. Este de mercancías van a describir, como en este caso, los neumáticos y cámaras que están moviendo, la clave, la cantidad, la unidad de medida, si es material peligroso o no, ¿sí? El peso, si es que aplica, y el valor unitario, señores, es un campo opcional. Muchos me han hecho preguntas si es un dato obligatorio, no es un dato opcional.
Posterior a esto, van a tener que poner los datos del transportista. Mi permiso, el nombre del seguro, el número de póliza, la clave donde estoy identificando a mi vehículo con la placa, el modelo y el remolque, ¿sí? Para que al final pongan los datos del operador y los domicilios del operador, donde ponen el RFC y el número de licencia del chofer y del operador. Como pueden ver, no es un complemento tan sencillo, es un complemento largo. Es bien importante que estén preparados y tengan todo este conocimiento para que sepan cómo se debe de llenar. Esta presentación le llamo de la A a la Z, donde tratamos de orientar a todos ustedes desde lo básico hasta lo final de este complemento y cómo se debe de llevar, ¿sí? Bueno, para esto traje un par de preguntas que les pudiera ayudar a ustedes a contestarse ciertas inquietudes. Vamos a leer cada una de ellas y vamos a dar respuestas, ¿les parece? Independiente, si ustedes tienen dudas, por favor síganlas escribiendo y ahorita hacemos un espacio para que Emma nos lea las demás. Vamos a leer la primera. En el caso de que un transporte tenga varias entregas en una ruta, sin conocer con exactitud cuánta mercancía dejará en cada estación donde entrega mercancía, ¿cómo deberá emitirse el CFD de traslado a nivel nodo de mercancía? La respuesta es, el transportista debe de conocer la cantidad de mercancía que dejará en cada punto y deberá de llenar el nodo de cantidad transportada para reflejar la cantidad de mercancía que entrega en cada punto de la ruta. Vamos con la siguiente. En caso de empresas 3PL, intermediarios o agente de transporte, cuando realizo un traslado de mercancía subcontratando a un proveedor de servicios de transporte, ¿qué figura tiene la responsabilidad de emitir el CFD de traslado con el complemento de carta aporte? ¿La empresa 3PL o el transportista? La respuesta es, en el supuesto de que una empresa 3PL subcontrate a un proveedor de servicios de transporte, es el proveedor de servicio de transporte quien debe de expedir un CFDI tipo de ingreso con el complemento de carta aporte. Vamos a ver las siguientes preguntas. Si una empresa traslada por medios propios o a través de una empresa relacionada mercancía de su centro de distribución a los puntos de venta, ¿tiene que emitir un CFD de traslado más complemento de carta aporte? La respuesta es, si una empresa realiza el traslado de los bienes o mercancías de sus propios medios, debe de emitir el tipo de traslado, el CFDI de traslado, más el complemento de carta aporte. Si una empresa realiza el traslado de bienes y mercancías propias a través de una empresa relacionada, esta deberá de emitir el CFD de ingreso con el complemento de carta aporte por el servicio prestado. Si eres transportista y cuando realizamos el traslado de mercancía no conoces el monto del servicio por lo cual no realizas el CFD de ingreso, puedes emitir un CFD de traslado con la carta aporte y posteriormente que conozca el valor del servicio, emitir un CFD de ingreso sin carta aporte y relacionar el CFD de traslado emitido previamente. La respuesta es no. El transportista al momento del traslado deberá de emitir el CFD de ingreso con el complemento de carta aporte. Vamos a ver las siguientes. El agente o intermediario debe de emitir el CFD de traslado con carta aporte y entregarlo al transportista. ¿Es posible que en lugar que lo emita el agente o intermediario, lo emita el transportista? La respuesta es no. De conformidad con la regla 2719 vigente,
Si se trata de propietarios de los bienes o de un intermediario o agente de transporte y sean estos quienes trasladen la mercancía, deben de emitir el CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte. Vamos a ver la siguiente. Si emite un CFDI de ingreso por venta al cliente y el traslado se realiza con transporte propio, ¿el complemento se agrega al CFDI de ingreso o se tiene que hacer un CFDI de traslado independiente al ingreso? La respuesta es, se debe de expedir el CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte independiente de la expedición del CFDI de ingreso por la venta del bien. ¿Sí? Vamos a leer las últimas. Si el agente intermediario factura los servicios directamente a los clientes y no el transportista, debe de hacer un CFDI de ingreso o de traslado con carta aporte. El agente intermediario solo puede facturar los servicios de gestión a sus clientes con un CFDI tipo ingreso. El transportista debe de expedir el CFDI tipo ingreso más el complemento de carta aporte. ¿Qué pasa si tengo bienes o materiales que son rentados? No forman parte de mis activos, pero requiero trasladar a otras locaciones. ¿Cómo debo de emitir el CFDI con complemento de carta aporte? Primera pregunta. Lo puedo generar con un intermediario o agente de transporte. Y hay dos respuestas. Si un contribuyente tiene bienes arrendados y requiere realizar el traslado de los mismos, y estos no forman parte de sus activos, podrá expedir un CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte en razón de que tiene derecho real sobre los bienes que se equiparan a la propiedad. Ahora bien, si el arrendatario desea mover los bienes a través de un agente de servicio de transporte, este último debe de emitir un CFDI tipo traslado más el complemento de carta aporte. Espero que con estas preguntas haya quedado un poquito más claro. No sé si quieres que hagamos una pausa, Emma, y leamos algunas preguntas que tengan ahí. Perfecto, sí, me parece muy bien porque ya llegaron unas cuantas más. Entonces, te comparto desde donde me quedé en la última pregunta. Sí. Bueno, nos pregunta por aquí Beatriz Huerta. Somos una empresa de tostadas y botanas. Si nosotros contamos con el transporte interno y con él enviamos a agencias foráneas, perdón, ¿también nos aplica una carta aporte? Ellos, lo que no entendía, Emma, ¿ellos tienen transporte propio o lo terciarizan? No, ellos lo tienen. Si nosotros contamos con transporte interno y con él enviamos a agencias foráneas, también nos aplica una carta aporte. No sé si con agencias foráneas hay ahí como una confusión. Exacto. Más bien, Okay. hay que entenderlo, ¿no? Pero quiero comprender esa parte. Si ellos mueven a través de medios propios su mercancía, les toca timbrar el CFD de traslado más el complemento de carta aporte por cada entrega que hagan y por los diferentes medios de transporte. De acuerdo, perfecto. Justamente Beatriz nos preguntó algo más después, te lo voy a platicar también. Si yo soy el cliente, ¿también debo pedirle a mi proveedor la carta aporte de la materia prima que me va a entregar? Ya. Aquí él está jugando el rol de cliente. Él le En esta compró pregunta, sí. sí, exactamente. Él le compró a una empresa y esa me la han hecho muchos, que si para ellos es importante validar esa factura. Al final, él como cliente firmó un contrato con un proveedor. El proveedor es el que está obligado a entregar a ese cliente la mercancía. Una vez que ya tiene la mercancía ese cliente, pues ya le puede pagar al proveedor. Es más responsabilidad del proveedor que ya sea él con sus propios medios o si contrata a un tercero, lleven timbrado ese documento con el complemento de carta aporte, porque se la podrían jugar o podrían consignarles el material si no llevan ese documento. Pero para el cliente sería muy transparente. Mientras llegue la mercancía a su destino, él ya la hizo. Perfecto. Nos preguntan también, mi pregunta es, ¿qué pasa en el caso de las entregas o envíos a cadenas o clientes que envío versus remisión, ya que para poder timbrar la factura de estas remisiones necesito un folio de entrega?
Aquí es importante que esas remisiones estamos hablando de un término comercial. Aquí ese es un término comercial entre él y su cliente, pero él no debe de dejar a un lado esta obligación fiscal. Él está obligado a que para que llegue la mercancía con su cliente, deba de timbrar este complemento de carta aporte, ya sea si lo hace por medios propios o por un tercero, independiente del acuerdo comercial de la remisión, recordando que la remisión no es un CFDI. Y ahorita sí ya te está obligando esta regla a timbrar este CFDI más el complemento de carta aporte. Va, perfecto. Te comparto una más. Cuando recolecto mercancía, ¿debo tener un detalle de los SKUs o con que generalice es suficiente? No, tienes que describir, y por eso viene aquí, y vamos a hacer hincapié aquí en la parte de mercancías, tienes que llenar ciertos datos como unidad de medida, descripción, clave del SAT, de lo que estás moviendo. Por eso los invito a que lean los layouts y los campos, qué campos son obligatorios y cuáles son opcionales, para que sepan cómo lo tienen que llenar. Ahí la invitación es que vean todo el layout. Si su pack no se los ha proporcionado, nosotros al final voy a dejar mis datos, podríamos ayudarlos con esta solución, ¿sí? Pero sí es importante que lean todas estas cantidades de información que deben de capturar. Perfecto. Nos preguntan también, ¿aplica para mercancía que se exporta? Ok, aquí es bien importante lo siguiente. Cuando hablamos de exportación, vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy en Querétaro y yo voy a exportar mis galletas a Perú. Cuando yo muevo mi mercancía de Querétaro a la aduana, estamos hablando de territorio nacional. Si yo lo hago por medios propios o con un tercero, ese movimiento a la aduana, debo de timbrar un CFDI más el complemento de carta aporte. A partir de la aduana hacia Perú, no existe la obligatoriedad del complemento de carta aporte. Existe una factura con el complemento de comercio exterior. Espero haber sido claro. Perfecto, te comparto un par más. Si tengo un camión y placas de carga local o estatal, lo cual es permitido por la autoridad, por lo mismo no tengo un permiso federal ya que mis viajes son locales, ¿qué dato registro en el campo de permiso de carga federal que está en el layout para timbrar? Perdón. Esa fue una excelente pregunta. Esto me lleva a que este contribuyente ya empezó a profundizar más en los campos. Aquí lo que no nos puso es con qué tipo de transporte él mueve la mercancía. Si estamos hablando de un transporte de uso particular o estamos hablando de una motocicleta o de una bicicleta electrónica. Aquí es como te lo mencionaba, Emma, necesitamos un poquito más de detalle para yo poderle contestar. Si gusta esta persona, al final tomar mis datos y mandarme un correo, porque es como les menciono, no es una receta del pastel, pero yo sí necesito profundizar un poquito más. Perfecto. Nos sirve también para que nuestros asistentes puedan empezar a resolver dudas, al menos de manera primaria, ¿no? Sí, Y que exacto. te pueden contactar justamente después. Te voy a leer una más y si quieres te dejo continuar para que las demás las leamos en otro momento. Perfecto. Preguntan. Buenas tardes. Si a mí me prestan el servicio de flete, para mí es necesario que mi proveedor emita el complemento para yo poder deducir mi factura. Correcto. Si ella está contratando a un proveedor, para que pueda acreditar este gasto y deducirlo, le debe de exigir este CFDI con el complemento de carta aporte. Y lo importante es revisar cómo está el contrato de servicios firmado y los alcances y la obligatoriedad del mismo. ¿Ok? Perfecto. Si quieres, continuamos, Rafael, y en un momento más contestamos algunas. Ya vamos sobre la hora, entiendo. No sé si ¿Sí? tú tienes algunas diapositivas más que presentarnos. Sí, tengo todavía algunas. ¿Sí? Perfecto, adelante. Gracias. Bueno,
Cuando hablamos del complemento de carta aporte de manera general, estos son los nodos que les había platicado que forman parte del mismo. No se olviden que un CFDI lleva la parte de anexo 20, los datos del emisor, del receptor, lo que estoy facturando y los importes. A este CFDI hay que incorporarle ahora el complemento de carta aporte, donde va a venir el nodo de ubicación, de mercancías y de figura del transporte. Cuando hablamos de la ubicación, estamos hablando del origen, del destino y del domicilio. Cuando hablamos de la mercancía, se divide en que hay que describir la mercancía e identificar por qué transporte estoy utilizando para mover esta mercancía. Y cuando hablamos de la figura del transporte, estamos hablando del operador, del propietario, del arrendatario y del notificado. Esto solamente es para mostrarles de manera macro cómo se forma este complemento. Ahora sí, vamos a ver algunos casos reales que hemos tenido la oportunidad de convivir con varios clientes y mostrárselos aquí. Esta empresa está en la Ciudad de México y tiene un CEDIS en Puebla. Todo lo que construyen de aquí se lo llevan al CEDIS. Por lo tanto, contratan a un transportista. Este transportista, para mover la mercancía del punto A al punto B, va a tener que generar un CFDI más el complemento de carta aporte para mover la mercancía. Resulta que del CEDIS van a mover la mercancía con sus clientes. Contratan a otro transportista para que mueva la mercancía y este transportista debe de generar el CFDI más el complemento de carta aporte. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Esta empresa es como una empresa normal, como las que estamos conectados aquí, donde nos dedicamos a vender, pero también tenemos devoluciones por parte de nuestros clientes y algunas de nuestras ventas son a consignación. Pudiera tener transporte propio o pudiera contratar para sus operaciones a un tercero. En ambos esquemas están obligados a generar el CFDI más el complemento de carta aporte para entregar a sus diversos clientes las mercancías. Muchas veces con estos clientes puedo entregar ventas o pudiera entregarles material o productos a consignación y conforme van vendiendo ellos, me avisan y me mandan una orden de compra para que les facture. Recordando que actualmente estas empresas aprovechan cuando mandan a su transportista para mandarles de regreso devoluciones o garantías. Cuando llegue a pasar esto, este transportista, para regresarse este material, va a tener que timbrar otro CFDI más el complemento de carta aporte para mover esa mercancía que está recibiendo y llevarla a su punto de origen. Vamos a ver este siguiente caso cuando contratan a empresas logísticas. Esta empresa logística manda a este laboratorio un tráiler para recoger toda la producción de vacunas que hizo o de medicamento. Este transportista va a tener que llevar un CFDI más el complemento de carta aporte para llevárselo a su centro logístico. Una vez que llega al centro logístico, ellos se encargan de armar las diferentes rutas para enviar estas mercancías con los diferentes clientes y transportes. Por lo tanto, cada uno de estos transportes que son de esta empresa logística van a tener que timbrar un CFDI más el complemento de carta aporte para ir moviendo esta mercancía a los clientes, que pudiera ser un cliente o aquí pudieran tener hasta 4 rutas, que es donde se va a repetir el nodo destino. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Hablando de devoluciones y garantías. Cuando nuestros clientes nos dan devoluciones o garantías, normalmente mandamos a un transporte y este transporte tiene que llevar de manera anticipada este CFDI más el complemento de carta aporte, donde él ya debe de saber qué es lo que le van a regresar para llevárselo al CEDIS. Una vez que llega al CEDIS, cierta mercancía la pudieran mandar nuevamente a la fábrica para reprocesar y van a tener que tener otro transportista donde va a generar otro CFDI más el complemento de carta aporte para mover esta mercancía. Porque si aquí eran 100 cajas, resultó que de estas 100 cajas solamente 20
son funcionales para regresarlos a la fábrica. Por lo tanto, cambia la información de ese documento de traslado. Y vamos a terminar con esta lámina, los ejemplos. Hay ocasiones que ustedes, sus propios clientes, van a recoger a su empresa su producto que les compró. Por lo tanto, este cliente va a tener que mandar a un transportista propio o tercero para recoger la mercancía. Ellos están obligados a generar el CFDI más su complemento de carta aporte. Ahora bien, ¿cuál es el primer cambio para todos ustedes? Que el transportista estaba acostumbrado a generar sus facturas a fin de mes para meterlas a cobro y que esta empresa les pagara el área de cuentas por pagar. Ahora, este CFDI de ingreso con carta aporte no va a esperar a fin de mes. Se tiene que timbrar por cada movimiento que se haga y servicio que le hagas a su cliente. ¿Sí? Y bueno, nosotros, ¿cómo ayudamos a todas las empresas que están conectadas ahorita? Hemos dado pláticas a nuestros clientes y nos invitan a dar plática a sus transportistas para concientizarlos del cambio y del impacto y empezar a ver cómo se están comportando y si están preparados. Emma, con esto yo termino para que podamos tener la sesión de preguntas o inquietudes de las personas que están conectado y acompañándonos. Perfecto, me parece muy bien. ¿Quieres entonces que abramos las cámaras, Rafael, para que la gente nos pueda ver un poco ya en este cierre de la sesión? Ya bajó un poco por aquí la luz, entonces igual nos vemos un poco más oscuros por la tarde, pero te sigo compartiendo las preguntas que son varias todavía. Perfecto. ¿En qué parte de la regla, perdón, continúo, en qué parte de la regla habla de los momentos de emisión del CFDI? Como entiendo, la regla habla de cumplir requisitos de facturación, los artículos 29 y 29A. ¿Esta regla sí tiene el alcance para que sea revisada en carretera? De hecho, en la regla, como tal, en la regla 2719, ahí te indica que si eres transportista o eres propietario de la mercancía, dependiendo los 3 escenarios que mostré, te indica en el momento que te toca emitirlo, ya sea como propietario o como tercero, ¿sí? Pero aquí es importante saber el perfil que está jugando la persona que nos hizo esta pregunta. Perfecto. Pues te invitamos entonces, Humberto Gutiérrez, si quieres a que tomes por aquí datos de Rafael o si quieres todavía enviarnos un poquito el contenido de esta pregunta para ver si la podemos resolver antes de que nos vayamos. Te comparto más. Bueno, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, con gusto. Y también les quiero contar que este y todos los webinars de GS1 se suben a nuestro canal de YouTube. Entonces pueden verlo a partir de la siguiente semana, toda la conversación que hemos tenido para que además revisen las respuestas que ha dado Rafael a lo largo de esta plática. Te comparto más preguntas. Tengo rutas de reparto de autoventa foráneos con unidades propias. ¿Qué tipo de documento tengo que generar? Como no, quiero entender lo siguiente, ¿eh? Entiendo que no lleva una factura como tal porque no sabe lo que va a vender en esa ruta. Entonces le tocaría generar un documento. Y la otra pregunta sería, sí indicó que lo mueve por medios propios, ¿verdad? Si lo mueve por medios propios, Sí. te toca timbrar un documento de traslado con el complemento de carta aporte, donde estás justificando lo que llevas en tu camión y posteriormente lo que vas a ir vendiendo, lo vas a justificar con el ticket que le entregas a tu cliente o la factura que le emites por lo mismo. Perfecto. Si tengo que recoger un insumo con mi proveedor con transporte propio, ¿quién debe emitir la carta aporte? Si tú vas a recoger con tu proveedor mercancía y vas con tu transporte propio, tú, porque tú eres el que eres el dueño del transporte. Por lo tanto, te toca emitirlo a ti. Ok, vamos, sí, tal vez, puede que no esté bien explicada la pregunta, pero sí, exactamente, porque dice, si tengo que recoger un insumo con mi proveedor con transporte propio, no sabemos si el transporte es de o del proveedor, ¿no?
Sí, ayúdenos mucho con esa redacción porque, híjoles, una palabra cambia todo, ¿eh? Perfecto, vamos a seguir leyendo algunas otras preguntas. Yo le entrego a cadenas comerciales con transporte propio, genero un CFDI de ingreso, una factura, para entregar. ¿Debo generar complemento de carta aporte? Con este cambio sí, porque la primera factura que tú le generas a la cadena es de uso comercial, donde es entre tú y la cadena y le estás diciendo que le estás vendiendo. Y el documento de traslado que tendrías que estar timbrando porque es tu propio transporte es para justificar la ruta y la posición de la mercancía. Perfecto, muy bien. Todavía tenemos algunas preguntitas y tú, si te parece bien, vamos a contestarlas porque la verdad es que han sido muy activos nuestros participantes. Les agradezco muchísimo además eso. Te voy a leer una que es un poco larga. Si Sí. tenemos maquiladores externos con los que se les envía la materia prima para la elaboración de los productos finales, en este caso, ¿cómo le hacemos a que no se está vendiendo ninguna mercancía? Solamente se está trasladando de la empresa al domicilio de la maquiladora y viceversa, de la maquiladora a la empresa al momento de recolectar nuevamente la maquila elaborada. Aquí, ¿cómo se va a elaborar el complemento de carta aporte o el CFDI de traslado? Ok, esos son casos muy buenos. Les voy a poner un ejemplo de un cliente. Dice, yo me dedico a vender vestidos de boda, Rafael. Perfecto. Yo tengo la tela y esa tela se la tengo que pasar a otro proveedor para que él haga los cortes. Como todavía no es la venta, la primera pregunta sería, si lo mueves por medios propios o por terceros, te va a tocar que generar un documento de traslado con el complemento de carta aporte porque no es la venta, no hay una venta como tal, solamente estás trasladando mercancía. Entonces, eso sería la forma de hacerlo. Lo único que no nos puso y no nos aclaró esta persona es si lo mueve por medios propios o un tercero. Perfecto. Una pregunta más. ¿Hay posibilidad de que nos compartan la grabación? Claro que sí, ya le sí, perdón, aquí yo muy entusiasmada leyendo esta pregunta. Sí, la grabación va a ser subida a nuestro canal de YouTube, como les decía. En nuestro caso, estamos utilizando transporte propio, nos decía Jesús Carrillo, de una de las preguntas de más arriba. Van aquí contestándonos también sobre las mismas preguntas que les hacemos nosotros. Una pregunta más para ti, Rafael. ¿Qué pasa en la operación de importación? Mi mercancía llega a territorio nacional, al puerto de Veracruz o al aeropuerto de la Ciudad de México, pero un tercero traslada mi mercancía a las instalaciones. Entonces, ¿tengo que darle la carta aporte al tercero? No, aquí es importante y lo aclaro. Si esta persona cuando trajo un producto de importación contrató un proveedor y los servicios de ese proveedor tienen el alcance de ponérselo hasta la puerta de su casa, digámoslo así, ese transportista de la aduana a la puerta de su casa va a tener que timbrar el documento de ingreso más el complemento de carta aporte, ¿sí? Y a la persona que contrató le va a facturar todos esos servicios. Si él no contrató a un proveedor para que se lo pusiera hasta la puerta de su casa, ese transportista que contrate, que va a ir a la aduana y ponérselo a su casa, le va a tener que entregar una factura de ingreso más el complemento de carta aporte. De acuerdo. Si llevo una caja vacía, ¿debo generar un complemento carta aporte? Es decir, la caja irá vacía del punto A al punto B. Bueno, efectivamente sí. Nos han comentado en otras ocasiones, y les voy a poner un ejemplo, uno de nuestros clientes que mueve pollos, que donde van los pollos, esas cajitas, una vez que lo entregan, van vacías. Sí debe de generar otro documento porque está llevando no material, no gallinas, sino un material en el cual lo mueve y sí debe de justificar ese producto. Entonces sí debe de timbrar otro sin ningún problema. Bueno, ¿sabes qué? Nos acaba de comentar justamente César Gutiérrez, que es quien nos enviaba esta pregunta. ¿Por caja se refiere a caja de tráiler? Ah, no, si es la caja de tráiler vacía, no pasa nada. No Perfecto, pasa nada. muy bien. Oye, Emma, quiero agregar en lo que lees la otra pregunta.
Vamos claro. a tener otra plática con GC1 el próximo miércoles. Es importante que los que la tomaron y si quieren invitar a más personas, vamos a tener otra plática y GC1 les va a hacer llegar la invitación. Sí, y quiero lanzar otro comercial. Me acaba de invitar a dar una plática a Walmart el lunes. Por los que quieran asistir, solamente me escriben, por favor. Muy bien, tenemos unas cuantas preguntas más ya para ir cerrando. Sé que nuestra audiencia ha estado muy atenta y les agradezco muchísimo. Te comparto. Yo solo contrato transportes. ¿Es forzoso que hagan el traslado con carta aporte? ¿No pueden directo timbrar el ingreso por el complemento de la carta aporte? No, sí tiene que ese cambio y es un impacto para sus transportistas porque como lo dice la regla 2719, ya están obligados a colocar ese complemento porque son contribuyentes que prestan ese tipo de servicio. Perfecto. Por aquí nos pregunta Karina, que llegó un poquito tarde, pero que nos quiere hacer la pregunta de todas maneras. Soy empresa transportista. Transportamos hidrocarburos que son propiedad de nuestros clientes. Nosotros prestamos el servicio de transportación. Ahora mismo emitimos una carta aporte timbrada por cada viaje y facturamos a fin de mes. Mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha es obligatorio hacer el CFDI de ingreso más complemento de carta aporte? Ok, bueno, pues la iniciativa de este complemento, Karina, ¿verdad? ¿Que nos escribió, Correcto. Karina? Karina, fue por el tema de hidrocarburos. Entonces, ¿a partir de cuándo entró como vigente este complemento? El 1 de junio. O sea que tú ya podrías estar timbrando este documento, pero de manera obligatoria el 30 de septiembre. Y sí, como tú estás prestando ese servicio de transportar el hidrocarburo, estás obligado a timbrarlo. Perfecto. Nos preguntan también, ¿el CCCP puede ser un CFDI aparte o siempre va integrado a un ingreso o a un traslado? Correcto, un complemento nunca va a ir aislado, siempre va a ir formando parte de un CFDI y en este caso solamente es de ingreso o de traslado. Perfecto, una pregunta más. Entregamos mercancía a nuestros clientes con transporte propio. Tengo que generar una carta aporte y de igual manera recogen en nuestra fábrica. ¿Quién debe de generar la carta aporte? Y si contrato un transportista, ¿quién debe de generar la carta aporte? Ok, si esta persona mueve la mercancía con sus clientes con medios propios, le toca timbrar un documento de traslado más complemento de carta aporte. Si esta persona contrata a un tercero, el tercero tiene que generar una factura por los servicios de traslado más el complemento de carta aporte. Y si sus clientes van a recoger la mercancía a sus oficinas, el cliente es el responsable de generar este complemento de carta aporte, ya sea un documento de traslado, si lo recoge por medios propios, o si contrata a un tercero, el tercero con su factura y complemento. Perfecto. Otra duda. ¿Qué pasa con las muestras que se lleva el mensajero? ¿Se tienen que timbrar? ¿Ese traslado se tiene que timbrar? Esto es importante. Cuando hablamos de muestras, les voy a hablar del caso del sector farmacéutico que también atiendo. En el sector farmacéutico se le entrega a cierto equipo de ventas muestras médicas. Entonces, ese vendedor, cuando se le entregan esas muestras médicas, se le va a generar un documento de traslado con el complemento de carta aporte, donde se indican las 100 muestras que se le indicaron, porque es un producto que no es a la venta. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro para la persona que nos escribió. Perfecto, ya vamos a ir contestando unas últimas. Nos siguen llegando, les agradezco muchísimo. Están muy atentos por aquí nuestros participantes. Te voy a dar algunas más. ¿Esto aplica para personas físicas y morales? Correcto, para ambos. Perfecto. Si la entrega es por paquetería y se mueven cientos de guías de entrega, ¿cómo se trata esta operación? ¿Hacen carta aporte? Ok, recuerden, y esto es bien importante porque también estoy asesorando a 2 mensajerías muy grandes. Las mensajerías como tal tienen una autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y recuerden que las mensajerías primero
y su primer objetivo son las guías, donde llenamos la información del origen y el destino. Y la mensajería te lo va a dar en su factura. Dentro de las mensajerías hay procesos internos que a veces tienen propias empresas o mismas empresas del grupo te dan el servicio. Entonces, aquí depende mucho del estilo de la mensajería y lo que yo te puedo decir, que la mensajería tiene un fundamento principal, la guía. 2, tienen un permiso por la parte de Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y con las mensajerías estamos revisando un proceso para automóviles que no están registrados ante la Secretaría como motocicletas y bicicletas eléctricas. Entonces, ahí estamos orientando y pidiendo al alzado una orientación que nos va a ayudar para favorecer todo esto. Posiblemente para ciertos sectores que se va a aplicar cuando se quite la palabra federal, y les voy a poner un ejemplo, hasta dónde llega el tema de quitar la palabra federal. Todos ustedes compran una pizza. Cuando se las llevan a su casa, el momento de quitar ese tema de palabra federal, imagínate que la persona de la pizza va a tener que llevar una carta aporte, porque está de la pizzería a tu casa moviendo ese producto. Entonces, todavía hay ciertos agujeros negros, le quiero llamar así, que hay que ver cómo se van a resolver. Sí. Perfecto. ¿Y si solo es cuando pisas caminos federales? Nos preguntan también. Ok, ya se hace pisos federales o locales, están obligados en ambos. Perfecto. Te voy a hacer un par de preguntas más, si te parece bien. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos quienes nos han seguido enviando sus preguntas. Si la entrega es por paquetería, perdón, esta ya la acabamos de hacer. Cuento con equipo de transporte, el cual es arrendado. ¿Qué campos de la figura de mercancías estoy obligado a llenar? Ok, aquí acuérdate de lo siguiente. El hecho que tú arrendes el transporte, tú solamente me estás contratando a mí, Rafael, tiempo para que te arrende el transporte. Lo que tú hagas con el transporte es tu responsabilidad. Por lo tanto, si tú estás moviendo mercancía con ese transporte, te toca generar y llenar todos los campos, porque eres tú el que estás utilizando ese medio. Perfecto. Mi compañía es dueña de la mercancía, el transporte es tercero y mi cliente es una cadena de autoservicios. Si el documento no se expide, ¿estamos en riesgo los tres o solamente transporte y origen? De entrada, tú, porque podrían parar al transportista y consignar la mercancía. Tu cliente no, porque tu cliente te puede penalizar por no entregarle y no te va a pagar porque no le entregaste nada. De acuerdo. Sí. Nos siguen llegando muchas preguntas. La verdad es que me gustaría contestarlas, si te parece bien, Rafael, porque creo que la gente sigue muy atenta en este momento. Digo, el espacio ustedes me lo ponen. O sea. No, nosotros encantados también. Mientras también la gente sigue aquí con nosotros, vamos a seguir contestando sus preguntas. Me pregunta Héctor Leiva, te pregunta a ti, mejor dicho. No estoy dado de alta en Hacienda, pero transporto mercancías de Ciudad de México a Puebla. ¿Qué necesito hacer? De entrada tienes que regularizarte porque este complemento va a pegar a ciertos sectores, a ciertas empresas, se va a identificar si están regulados los transportistas, si están generando facturas, si los permisos están vigentes, si las licencias de los choferes están vigentes. Por lo tanto, te invito a que vayas a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, verifiques qué tipo de transportes tienes y ahí te van a indicar qué proceso debes de seguir. Y si se manda por DHL, ¿qué aplica en este caso? Nada, simplemente el responsable es DHL y tú estás contratando un servicio con ellos. La responsabilidad es de ellos totalmente. Perfecto. Somos una empresa de importación vía ferroviaria. El embarque tiene origen en Canadá o Estados Unidos. Okay. Lo único que generan es una guía y una factura de flete nacional. Hasta que llega a territorio nacional. Aquí la pregunta para él es, una vez que llega a territorio nacional, ¿cómo mueven o te mueven la mercancía a tus oficinas? Ahí es donde te decía, Emma, necesitamos profundizar un poquito más con cada uno de ellos para que me expliquen más a fondo esa operación. Perfecto. Y ahora sí creo que tenemos esta última pregunta. Sí. Hay cadenas que nos cobran un cargo por flete por entregar mercancías a los CEDIs.
del CEDIS a la tienda. En este caso, ellos emiten el ingreso y se nos cobra. ¿Deben agregar complemento de carta aporte, perdón? Fíjate que este es todo un tema. Me he reunido con fiscalistas de varias cadenas y yo creo que va a haber un cambio ahí, porque ellos anteriormente te generaban una factura por esos servicios, pero al momento fiscal, ellos no tienen un régimen o no están dentro de sus actividades ser transportista. Lo que pudiera pasar con ellos es que ya no te van a emitir la factura y te podrían exigir una nota de crédito por esos descuentos. Es importante que tengan un acercamiento con sus clientes para ver cómo van a manejar estas situaciones a partir de hoy. O bueno, a partir de la obligatoriedad. Perfecto, muchísimas gracias. Pues amigos, tienen aquí en la pantalla los datos de contacto de Rafael. Ya les conté también que vamos a tener otra sesión en la siguiente semana en conjunto Carvajal con GC1. La verdad es que han sido muchísimas las preguntas, algunas se repetían y como ustedes pudieron ver, pues hicimos varias. Me acaba de llegar una más, le voy a dar chance a contestarla aprovechando que nos acaba de alcanzar todavía. Si algunas veces envío mercancía por Uber, aplica el mismo modo de carta aporte, puesto que los datos los tienes casi siempre en 5 minutos antes de entregar. Estamos viendo ese impacto porque cuando quiten el tema de la palabra federal, hasta ese impacto tendría. En teoría, estamos buscando que para este tipo de operaciones no aplique, pero todavía se está pensando en la mesa. Sonia, pues alcanzaste todavía justo a que te respondiera Rafael esta pregunta. Rafael, no sé si tú quisieras agregar un comentario de cierre. Pues yo solamente quiero agradecerles el espacio. Es todo un tema esto, como lo acabas de ver, Emma. Los invito a todos que estudien mucho la información y si tuviesen dudas o inquietudes, estoy dejando mi número de celular y mi correo. Y también agradecer a GC1 por este espacio, sobre todo a Alejandro Trejo que tuve y a Guadalupe y a ti de platicar y saber que hay muchas inquietudes por parte de sus socios y pues estamos a sus órdenes y aprovechen estos espacios que les da GC1 y que la siguiente semana los que no pudieron estar o quieren invitar a más personas, pues pueden asistir, vamos a dar esta plática. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias a ustedes, Rafael. Gracias por la información. Estoy de verdad muy contenta con la audiencia que se ha quedado con nosotros este tiempo y que ha estado muy atenta. Sí les vamos a mandar a todos por ahí un mensajito. Creo que sería muy positivo a quienes están aquí registrados que les mandemos esta grabación. Han sido muy insistentes en nuestros mensajes. Entonces, sí, para que ustedes tengan la certeza, les hacemos un envío de la grabación. Seguramente será en los siguientes días, así que por favor estén atentos y también permanezcan atentos a todos los webinars que da GC1. Como decía Rafael, esta es, pues es un espacio para que ustedes se informen, conozcan sobre estos datos que son de relevancia para sus empresas y por supuesto, pues es parte de su membresía GC1. Entonces, agradecerles sobre todo a ustedes, a Rafael, a Carvajal por acompañarnos en este seminario web de miércoles y a nuestros asistentes por haberse quedado también con nosotros todo este tiempo y por haber estado tan activos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una tarde muy buena. Les agradezco y que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego a todos. Muchas gracias.